Seguimos aquí en Mesa Central domingo. Ya está con nosotros el senador Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, Mónica. Buenas tardes, parece, ¿no? A ver. Sí, por 4 minutos son buenas tardes. Me pilló, como te pillé. Oiga, cada minuto vale en este último periodo electoral. Exacto, cada minuto. Uno tiene en la cabeza hasta los minutos. ¿Tiene conciencia usted de eso? Bueno, y partamos preguntando por eso. Acabamos de dar aquí en el programa encuesta Criteria. Su candidata no sube, vuelve a bajar 2 puntos. ¿Qué pasa ahí, senador? Bajaron varios candidatos. Yo creo que hoy día empieza la subió etapa... Kaiser. Sí, que iba a cuarto, digamos. Pero mira, aquí... A mí me ha tocado hartas elecciones, y no todas las elecciones son iguales, hoy día son mucho más emocionales e inmediatas. O sea, la gente como que tiende una tendencia a cambiarse incluso de candidato y emocionalmente, digamos, a tener uno claro. Pero ahora empieza otro periodo, cuando uno se va acercando, empieza un poquito el sentido común. Un poco pasó con el rechazo, tú te acuerdas, no sé si te acuerdas, digamos, pero al principio todo el mundo iba a decir que iba a aprobar el mamarracho constitucional, después empezó a aparecer, a notarse, y la gente empezó a decir, esto es lo que yo quiero, y al final la gente dice no, y fue como una avalancha en sentido contrario, fue la hora del sentido común. Yo espero que ahora empiece esa hora del sentido común, queda un mes, un poquito menos de un mes, y yo, para ser franco, creo que está completamente abierta esta elección, es el minuto que la gente empieza a tomar decisiones, y lo que sí es interesante, estas encuestas, lo que sí marcan, que tiene más capacidad de ganarle a la candidata comunista del continuismo es Evelyn Matei. Claro, pero es pasar a la segunda vuelta. Es pasar, pero tanta gente que me dice, ¿cómo lo hacemos para ganar la Jara? ¿O cómo lo hacemos para que este gobierno no tenga el continuismo? Entonces la respuesta empieza a ver cada vez más parecido. Si usted quiere asegurar que no gane Jara, tiene que votar por Matei. Eso es lo que las encuestas también nos empiezan a mostrar cada vez con una diferencia un poquito más amplia. Así que estamos con entusiasmo, con ganas, con fuerza. Con fuerza, todavía esperanza. Oiga, le quería preguntar a raíz de lo que ocurrió esta semana, porque pasaron varias cosas. En ENADE, su candidata, Evelyn Matei, decide aceptar la petición de perdón que le había hecho José Antonio Kast. Y dice, doy vuelta a la página, pero la tregua duró nada, porque ya estaba la polémica de los parásitos, donde la principal mano derecha de José Antonio Kast habla de ustedes, de la UDI, incluyéndolo dentro de los parásitos, y luego las declaraciones de Ruth Hurtado, donde dice que si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por Kast y sería republicano. Sí, mira. Quizás se adelantó mucho su candidata en perdonar. Siempre hay que perdonar. No hay que calcular tanto el perdón. Yo bueno, creo que Evelyn Matei ¿usted consideró que el perdón de Kast fue sincero? Bueno, se pidió perdón, supongo que fue sincero. irónico. Pero mira, a mí lo que pasa es lo siguiente, digamos. Yo creo que aquí, si hay alguien que ha hecho algo por la unidad, ha sido Evelyn Matei. Fíjate que trató de que hubiera un candidato único y no tendríamos primera vuelta. O sea, obviamente se nos hemos reunido un solo gobierno. Lista parlamentaria única. Si hubiera hecho caso a Evelyn Matei en su espíritu de unidad, tendríamos listo la presidencia y listo el Parlamento. Imagínate lo que estamos hablando. No fue obvio. Después es atacada por bots. Claramente por algo hubo una disputa. ¿Qué es lo que hace Evelyn Matei? Tenía 2 opciones. O seguir en esta lógica de conflicto que no era culpable, ella claramente es víctima, o hacer un gesto grande, con mayúscula, para fortalecer la unidad. Y entrega el perdón. Lo hace en forma pública, no haya duda. Bueno, nosotros dijimos, se dio vuelta a la página, hay que enfrentar de mejor manera. ¿Y qué es lo que pasa? A las pocas horas atrás, la secretaria general del Republicano hace uso de la figura de Jaime Guzmán. Yo te quiero hacer una pequeña acotación. Yo conocí mucho a Jaime Guzmán, fui amigo de él. Conocí su profundo amor a Chile, su forma de entender la política. Pero ¿sabes lo que más entendí adicionalmente? Que él era un símbolo de cómo hay que hacer las cosas. En el sentido económico, con la economía de mercado, social, con la vocación popular, con una escala de valores. Pero además con un estilo que es muy único. Coraje para defender las ideas, coraje y también no tener ningún problema para llegar a entendimiento cuando fuera necesario. Por ejemplo, cuando fue necesario nombrar a Gabriel Valdés como presidente del Senado, tú eras muy chica, pero que terminó la transición. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hay un abuso cuando se usa un símbolo de otro partido. Más abuso aún es cuando no se entiende el mensaje de Jaime Guzmán, que fue un mensaje de ideas, fue un mensaje de principios, pero también de estilos, de tener esa valentía para defender lo que uno cree, pero para pensar en el Chile grande y de repente no tener ningún complejo para entenderse con que empieza distinto si la necesidad del país así lo exige. Y eso es el sentido de la UDI y eso es lo que no entendió el Partido Republicano y ahí me da... Y creo además que esto tiene que ver con una forma de tensionar, porque esto no es casual. ¿Qué es lo que quisieron hacer con eso? Generar tensión, como si Chile
necesitara tensionarse en vez de preocuparse de resolver los problemas. Eso es lo que a mí me queda como señal, que hay algunos que buscan tensionar y otros que de verdad buscamos unir. Pero esa tensión en esta campaña, de todas maneras, va dejando heridas. O sea, ya son varias las heridas, ¿no es cierto?, que están en el camino. ¿Eso no hace más difícil, por ejemplo, que en una segunda vuelta, si es que pasara Kast, el apoyo de ustedes, ya sea como coalición o como individuos, ¿no se hace más difícil un apoyo en segunda vuelta, incluso trabajar en ese gobierno? A ver, hubiera sido evitable, yo quiero reiterar. Fíjese que lo que lo hicieron los chilenos y chilenas. No habríamos tenido segunda vuelta si hubiéramos tenido un candidato o candidata único. Estuvimos a punto de hacerle con una primaria, que es la que postuló Evelyn Matei. Entonces, digamos las cosas en esa lógica. Dicho eso, obviamente, esta forma de tensionar, o lo que hace el otro representante de republicano, así que todos los empleados públicos son parásitos, digamos, como si fuéramos incluyendo a nuestro partido, y como diciendo que obviamente hay gente que lo hace mal en el Estado y no cabe duda, pero hay otros que lo hacen bien. No se quiere decir que el Carabinero es parásito, quiere decir que el Dorothy Pérez es parásito. No, por favor. Entonces, tratemos de ser más serios y no sigamos en la lógica de tensionar. Si esto tiene una estrategia, estas no son frases aisladas, esto es una estrategia para tensionar. Que tocarle a la UDI, a Jaime Guzmán, me imagino que eso es una estrategia de tensión para tratar de decir que el país tiene una tensión permanente. ¿Y sabes lo que me pasa a mí? Quizás porque llevo hartos años, yo creo que las mejores cosas que hemos hecho en Chile es cuando nos podemos poner de acuerdo, entendernos, lo que no significa no tener ideas, pero sí convocar, ¿sí? No andar siempre peleando, ni menos con el que piensa parecido, porque esto es como al revés. Uno diría, nosotros, ¿a qué estamos dedicados? A que la campaña de Evelyn Matei, a ver por qué es mejor que Janet Jara, por qué hay que cambiar a este gobierno del presidente Boric, porque ha sido un mal gobierno. Ese es nuestro eje, y por el lado, o por lo que uno prevé al lado, nos tensionan permanentemente. Esto no es bueno para Chile. Ya, y a mí yo creo que no es lo que el país en su inmensa mayoría necesita. Obviamente, para su pregunta, obviamente esas cosas generan, obviamente, roces completamente, digamos, infecundos de un punto de vista a corto plazo y largo plazo. Ya, entonces, en las condiciones actuales, como están las cosas en este minuto, ¿usted votaría por Kast en segunda vuelta? Yo me estoy jugando todo el esfuerzo porque Evelyn Matei pase segunda vuelta. Ya, creo que tengo muchas posibilidades, pero yo no me pierdo. Obviamente, a mí lo peor que le podría pasar a Chile es el continuismo del gobierno del presidente, que hoy día se traduce en la candidata comunista Jara, y obviamente voy a votar por quien sea distinto de Jara y que eventualmente pase a segunda vuelta. La candidata Matei dijo que no iba a votar por Jara, pero todavía no ha dicho que va a votar por Kast. ¿Qué le falta a Evelyn Matei para decir eso? Porque la capacidad de anticipación, uno sabe quién va a enfrentar eventualmente a Jara. Ella espera votar por sí mismo. O sea, mira, además, Mónica, cuando uno está en una campaña, uno trata de ganar. Uno no está poniéndose en... Es como que, te voy a poner un caso especial, digamos, si tú estás en tu rating de tu canal, tú estás preocupado de ganarle la competencia, sanamente, no estáis preocupando de qué pasa si no ganas, no, tú estás tratando mentalmente de ganar. En eso estamos, pero no nos equivocamos respecto de que lo que no puede ocurrir es que al final haya continuismo de este gobierno. Pero yo tengo fe, nosotros somos... ¿Sabes lo que me pasa, Mónica? Que nosotros estamos siempre pensando cómo hacemos mejor, Entonces, ¿cómo mejoramos un blindaje en la frontera? ¿Cómo enfrentamos mejor la falta de pega, 1 millón de empleos que necesitamos? ¿Cómo hacemos de Chile un país de propietarios? Entonces, cuando uno cree de verdad en eso, cuando uno tiene equipos, cuando uno tiene mucha gente que quiere eso, uno se concentra en eso, no se está concentrando en qué pasa si no pasa esto. Pero pareciera que José Antonio Kast o el Partido Republicano o la campaña, al decir este tipo de frases, ¿piensa que ahora gobernar solos? ¿Usted cree que ellos podrían gobernar solos? Yo creo que gobernar Chile es cada vez más difícil. No, gobernar el mundo. Hoy día hay un ecosistema que hace todo que sea inmediato, emocional, es muy complejo. Obviamente siempre uno va a necesitar, digamos, equipos más grandes, pero eso se construye, es una cultura que se construye. Por eso, ¿lo están construyendo con los... No me pareciera que van en la línea correcta para eso, pero bueno, esperemos los chilenos qué nos van a decir. Falta poco, faltan 4 fines de semana y ya vamos a resolver cómo podemos reemplazar este gobierno y cómo podemos unir a Chile con los mejores equipos posibles, porque hay muchas cosas que hacer. Ya, pero dadas las condiciones actuales, por ejemplo, si usted, le pongo otro escenario, si usted le dijeran que aceptaría, por ejemplo, ser ministro del gobierno de Kast. Mire, yo lo único que quiero, después de tantos años que he estado en el Congreso, se lo dije antes, digamos, es no tener una función de primera línea. Además, yo encuentro que yo tengo faro en la vida, no tengo planes, no funciono así. Yo siempre hago lo que creo hay que hacer, pero ojalá no en algo de primera línea, y he estado haciendo un esfuerzo grande ahora por trabajar lo más posible por una candidatura en la que creo.
será de parte de quien gane la primera vuelta del lado de acá, que espero sea Evelyn Matei, que tenga la capacidad de convocar. Pero para eso hay que tener un proyecto que convoque, hay que tener ideas que convoquen. Yo creo que obviamente esa es parte importante de la tarea. Pero entiendo que hay una discusión al interior de la UDI de qué ocurriría en la segunda hipotética vuelta donde gane Kast. No, si la UDI trabajaría con el gobierno, ¿sería parte de ese gobierno o no? Yo he estado en hartas reuniones, nunca he escuchado ni de otro lado de la puerta alguien que plantee eso. Al contrario, lo que estamos viendo es cómo se logra conformar una campaña que gane, cómo se pone una lista parlamentaria que colabore, que ayude, porque dicho sea de paso, aquí uno no habla mucho de la lista parlamentaria. Es clave tener un parlamento que pueda tener una mayoría para el gobierno de Evelyn Matei, o de quien resulte, porque creo que eso es muy relevante para enfrentar los problemas del país, que no son simples. Si hoy día estamos en una situación de un mal gobierno que deja deficiencias mucho más grandes de las que uno hubiera imaginado, por ejemplo, respecto a la situación previa al estallido, donde el desempleo es mayor, donde el crecimiento es menor, donde la inseguridad es mayor. Entonces, cuando uno se encuentra ante esa cantidad de temas, uno, ¿qué es lo que hace? Uno dice cómo lo resolvemos y cómo ganamos. No anda en otro tipo de reflexiones. ¿Está cometiendo Republicano el mismo error que a lo mejor cometió el Frente Amplio en su momento, con una superioridad moral? Yo creo que la famosa columna Parásito apunta un poco a eso, digamos, a decir, mire, nosotros, todo el resto lo hace mal, nosotros lo hacemos bien. Entonces parecía un poquito que es un mal consejo que le puede haber dado, o un mal ejemplo que le puede haber dado el Frente Amplio. Yo creo que en la vida pública hay que ser coherente, pero también no hay que sabérselas todas, no hay que tener superioridad moral. Y frases como esa creo que apuntan en un sentido contrario. Ojalá rectifiquen. Lo digo de verdad, porque creo que tampoco le ayuda al país esta forma de que sean los temas. A mí me parece increíble que los temas que se hayan puesto sean esos y no cómo enfrentamos los problemas del país en materia de seguridad, de inmigración, de empleo, pero no solamente anunciando el problema, Mónica, si esto es lo que a mí me pasa, sino viendo cuál es la solución, quién tiene la capacidad de resolver los conflictos, no que denunciar. Aquí no es el que grita más fuerte o el que es más exagerado. Yo puedo decirle 10 ideas extremas respecto de cómo resolver el problema. El problema es cuando otra cosa es con guitarra. Y con guitarra hay que tener las ideas trabajadas, hay que tener los equipos afiatados, hay que tener los conceptos claros. Es lo que tenemos que hacer. Yo esperaba que esta fuera parte de la elección. Y veo que la elección es mucho más contestar además fuego amigo, que no es muy cómodo, y que va perdiendo de la óptica de lo que tenemos que hacer para que a Chile le vaya bien. Y Evelyn Matei, y aquí termino en esta parte, tiene una gracia adicional. Ella sabe y puede. Porque no hay ningún otro candidato que haya tenido tanta experiencia para resolver problemas. Entonces, cuando ella dice, voy a crear 1 millón de empleos, si ella fue parte de un gobierno que lo hizo, o voy a enfrentar el problema de la seguridad, ella fue una alcaldesa que mejoró mucho los índices de seguridad. Entonces, ¿cómo no va a ser una buena noticia que para los problemas que tenemos, tengamos a alguien que ha sabido resolver otros parecidos y que tiene nueva energía para resolver los nuevos? Bueno, y tal como su candidata hizo un gesto en ENADE, ¿qué le gustaría por parte del Partido Republicano o la candidatura de Kast? ¿Qué le gustaría escuchar? Que no siga, que no tensione. Yo creo que es lo importante, entender, digamos, que Chile necesita resolver los problemas y que Chile hay que ser un gran equipo, que hay que formar equipos grandes, porque creo que eso es lo que al país le falta, no esta lógica de trincheras permanentes, de ir de tumbo en tumbo. Yo miraba, yo vi algo del gobierno, del primer plebiscito, que fue un desastre, el segundo, que fue un desastre, que fue una responsabilidad republicana, pero bueno, y esto ya pasó. Después viene el gobierno de Boric, que creo que ha sido malo. Entonces, esto ir de tumbo en tumbo, yo creo que tenemos que tener una regla más clara, tenemos que tener un mejor camino, tenemos que tener más respeto, más orden, más humildad, más capacidad de resolver, pero resolver. No que los mismos problemas sean los de siempre. Una compañía Zurich. Y seguimos en la última parte de Mesa Central Domingo conversando con el senador Juan Antonio Coloma. Vamos a las cuentas de la luz, a los errores que cometió el gobierno, que todos sabemos, pero yo quiero puntualizar en algo que dijo el ministro García ayer. Dijo que le parecía extraño que las empresas a los cuales se les benefició con este pago mayor no avisaran de ningún problema, dijo, porque en mi experiencia, cuando me ha tocado analizar otros informes técnicos, otros procesos tarifarios, lo analizan con gran minuciosidad, dijo. Y dijo, a su juicio, las empresas no tienen ninguna responsabilidad. O sea, el ministro dice que el gobierno nunca tiene la culpa. Eso es lo que está diciendo. El gobierno asumió su culpa. Pero por favor, a tener perspectiva, Mónica. Esto es un escándalo. Aquí se equivocaron, calcularon 2 veces el IPC.
personas que están dedicadas en el gobierno a calcular este tema, porque no es que le hayan encargado de hacer un estudio de cómo llegar el hombre a Marte, digamos, no, le pidieron hacer un cálculo de cómo, en vista que habían cambiado la ley, con la estabilización, el año 2024 había que reponer los cobros, calcularon mal 2 veces. Entonces, ¿cuál es la reacción que tiene el gobierno? Primero, echarle la culpa al gobierno anterior, y no se dieron cuenta que era el daño de Bachelet. Entonces ahí ya, que le eche la culpa a Bachelet, que no tiene la culpa de este gobierno, con tal de lavarse las manos. Bueno, pero el gobierno de Piñera tampoco se dio cuenta. Bueno, no, el gobierno de Piñera, ninguno de los dos tuvo, que no es que se dé cuenta, porque este problema surgió en 2024, porque una ley de estabilización, después fue un congelamiento, que no tiene nada que ver. Entonces, cuando se cambia esa norma, con el proyecto, una ley de este gobierno, y se vuelve a actualizar la forma de calcular la tarifa, que no tiene que ver ni el gobierno anterior ni el anterior del anterior, cobran 2 veces el IPC. Entonces, eso es realmente increíble. Entonces, ¿quién tiene que entenderlo? Ellos son los que fijan la regla y la autoridad. Entonces, yo les pido que no les sigan echando la culpa al resto, que paguen los costos políticos que lo están pagando, que haya conciencia que es un gobierno que hasta calcula mal, cosas que es impresionante, y no intenten seguir echando la culpa. Yo lo que sí espero es que se devuelvan a las personas estos fondos, que vayan en la forma más eficiente que haya. ¿En plata ojalá, o en rebajas? Bueno, ojalá fuera en plata, pero si en rebaja es un paso importante. ¿Y de a partir de enero o a partir de ahora? Yo creo que tiene que ser a partir de ahora. O sea, eso es lo que a mí me nace, que es lo lógico, porque los cobros ya fueron. Pero habría que legislar para cambiar eso. Bueno, estamos dispuestos a hacer eso, pero legislando lo que hay que legislar y hacerse cargo de la responsabilidad del gobierno, que ya en materia económica son muchos los errores que se van sucediendo. Y eso es un problema de alta complejidad, con responsabilidad política. ¿Por qué sacan al ministro? Porque hubo un anuncio, una acusación constitucional. Dicho sea paso, el mismo ministro, no es que no le tenga mala, pero que decía que todos los cálculos respecto del COVID que hacía el ministro Parisi de la época con Paula Daza estaban todos malos. Él era el que calculaba, y ahora le tocó el otro lado del mesón. Entonces a mí me parece que lo que el gobierno debería quedar, guardar un poquito más de silencio, no echarle siempre la culpa al empedrado, y sí agilizar la forma de cobrar. Lo haremos en la forma que sea posible, porque aquí hay un error que además tiene una influencia un daño que es más profundo, Mónica, porque esto ya influyó en el IPC, que corrió para atrás. O sea, una cosa que se resuelva, el tema de las cuentas. ¿Y a través del IPC influyó en la UEF y en todo lo que nos cobran? Exactamente, porque eso es importante. A través del IPC influye en la UEF, que influye un poco, pero un poco de cada cosa va formando un gran poco. Y eso es lo que hoy día estamos asumiendo. Igual me pasa a mí, por no sé, sentido común. Cuando a mí me dan más devuelto, por ejemplo, yo pago algo, me dan devuelto, yo me doy cuenta que me dieron de más, yo devuelvo esa plata. Es evidente que ellos ganaron más. La empresa dice que no se dieron cuenta. Es que no es que le hayan También que la responsabilidad es del gobierno, de todas maneras. Pero si las empresas se dieron cuenta que estaban recibiendo más plata, ¿por qué no dijeron nada? Porque lo que fue la ley le dijo, usted gobierno, voy a hacerlo fácil, digamos, calcule. Sí. Porque aquí pasaron 3 cosas. Primero una norma de estabilización, después hubo un congelamiento. Pasaron 2 procesos distintos. El tercero, el proceso, era el de actualización de qué significaba ese periodo que había ocurrido en términos actuales. Y aquí se le entrega el rol al Ejecutivo, no se le entrega, no hay un panel, no es una discusión, no es una mesa de conversaciones. Pero las empresas siempre revisan ese decreto porque de eso depende lo que ellos ganan. Pero revisan el resultado que les digan, y en forma de eso, además que tienen un cálculo de utilidad en función de eso. ¿No? Son empresas que no hay un libre mercado en ese sentido. Entonces, ninguna responsabilidad a la empresa. Yo no le veo, si hay. Yo no la veo, pero si hay, se sustanciará. O sea, a mí lo que me pasa, Mónica, es que lo que me cuesta creer es que cuando el gobierno hace un error grosero de esta naturaleza, en vez de asumir, trate de echar los parlamentarios de gobierno. Primero culpa al gobierno anterior, como criterio, es como el formato, como y después a la otra parte. Pero al final, las responsabilidades propias nunca se pagan, y eso me parece malo. Oiga, vamos al presupuesto. Entiendo que está bien parada la discusión porque hay fundamentalmente, por lo que he leído, 3 cosas que a ustedes no los convencen. Una, que todo lo que es gasto personal en el sector público no está contemplado que aumente ni siquiera la inflación. Entonces, ustedes dicen que eso no va a ocurrir y por tanto es una premisa que no se va a cumplir. Luego está la glosa republicana, que está en 0. Y el tercer tema, que tienen duda ustedes de los ingresos. Sí. Mira, ¿qué es lo que es el presupuesto? Es la ley más importante del país. El gobierno calcula cuánto va a recibir y por tanto cuánto se puede gastar. Ese es el presupuesto. Bueno, este presupuesto, si te equivocas en lo que vas a recibir
Y por ejemplo, me dice, oye, voy a recibir 100, gasto 100, pero recibir 95 y gastáis 100, al final, ¿qué te pasa a fin de año? Tienes una deuda de 600, esa deuda es deuda pública, pagamos todos los chilenos, o recurrir a las fuentes de reserva que ya quedan menos. Esto es un gobierno que no ha tenido terremoto, no ha tenido inundaciones, no ha tenido drama, lo que ha tenido el incendio, que no ha podido ni siquiera resolver el tema de las casas. Pero un tema que no ha tenido gran drama, siempre con lo cual las reservas han ido cada vez más a la baja. Pero ¿dónde está el problema más severo, a mi juicio? En el inflactor, así se llama. Que en el fondo ellos dicen ya, para el próximo año, si los funcionarios ganan 100, siempre se había hecho, se aplicaba el IPC, más o menos, no es el IPC exacto. Entonces, si el IPC fue 3, 103, para calcular, no. Siguen calculándolo en 100, no en 103. Sí, porque fue una recomendación de la comisión. La recomendación de la comisión es que se mantuviera nominal. Hizo 40 recomendaciones, 40, un poquito más, 26 creo. Y aceptan justo esta. Por primera vez, el último año, cuando ahora... Entonces, mi pregunta es, yo le pregunto al gobierno, ¿quiere decir eso? Que ellos calculan que los funcionarios públicos van a ganar nominalmente, los carabineros, nominalmente, la misma plata que ahora. Dicen que no. Entonces dicen que no. Entonces, ¿dónde dicen están los fondos? Parece una glosa ¿Dónde de está fondos? esa glosa? Pero esa glosa es como el bolsón, es como el bolsón de payaso, cabe todo en la glosa, no. Mónica, ¿por qué es primera vez que se hace esto aquí? Nunca antes había hecho. Yo llevo harto años en el presupuesto. Sí. Siempre, todos los gobiernos. Piñera, Bachelet, para ser bien franco, digamos, y todos los gobiernos, Lago, Frey, todo, siempre lo que hacían era comparar cosas comparables. ¿Y qué es lo que pasa ahora? No se polo. Y segundo tema, por primera vez no se incorporan lo que se llama la glosa democrática o glosa republicana, que en el fondo es darle recursos para el gobierno que venga. Sí. Esto lo peleó mucho la oposición. El gobierno actual, cuando era oposición, incluso la directora de presupuesto, Javiera Martina, que era la jefa de asesores, decía que no era democrático que Piñera no dejara plata para que el nuevo gobierno pudiera disponer. Y se dejaron 500 millones de dólares especiales. Lo mismo ocurrió para atrás. Y este año, 0. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Es por mala voluntad? No, porque claramente hay un descalce. Y el gasto que se está proponiendo es mucho más que los ingresos que se van recibiendo. Y el próximo gobierno, si no se hace nada, se va a encontrar con el pastelito, que va a tener que pagar cosas respecto a los cuales no tiene ingresos, o va a haber que hacer un reajuste sin financiamiento. Senador, es que nos toca correr un poco porque nos quedan 4 minutos para la franja. Hay que formular bien el presupuesto. Lo que nosotros vamos a pedir es que se formule bien el presupuesto, como se ha hecho siempre en Chile. Ya, Chile hace bien los presupuestos en general. Usted está pidiendo que se inseren el presupuesto. Usted me interpreta, Mónica, extraordinariamente bien. Que se sincere, que se formule bien. Pero entonces, ¿cuánto van a ser los ingresos? ¿Cuánto va a ser el reajuste? O por lo menos indexemos a lo menos al valor presente los recursos, y cuánto va a tener el próximo gobierno. Pero si quiere que se sincere y sale más gasto que el 1,7, que es lo que está proponiendo el gobierno, ¿dónde puede ser 3? Ya, puede ser 3, pero ustedes no van a aceptar un presupuesto con tanta alza de gasto. ¿Dónde quiere que el gobierno recorte? ¿Cuál es su propuesta? ¿Dónde el gobierno? Si es responsabilidad del Porque gobierno. Si hay que juntar 900 millones para la glosa republicana, ¿de dónde lo saca? ¿Dónde está el gasto corriente? ¿Dónde está el presupuesto de cultura, que es el que más aumenta lejos, digamos, aumentando el pase escolar, duplicándolo? Pero poquísima plata. Pero se van juntando poquísimas plata, una gran plata. Entonces, esta es la responsabilidad del gobierno, Mónica. Si eso es lo que yo quiero decir. Esto no puede ser como lavarse las manos. Aquí tenemos un presupuesto, a mi juicio, mal formulado, que de no corregirse va a generar al próximo gobierno un déficit grande. Y ¿sabe lo más grave? Que ese déficit se paga. O hay que hacer un remesón, o hay que pedir más plata prestada como deuda, o hay que usar los pocos recursos de defensa, de resguardo que tenemos, el FES, que ya cada día es menos, antes era harto. Entonces ahí está el tema de fondo, hacerlo bien. Yo no estoy pidiendo nada especial, estoy pidiendo que el presupuesto sea bien formulado, para que el gobierno que venga, cualquiera sea, tenga una oportunidad de hacer cosas con recursos y no tener que tapar hoyos. Eso es, de alguna manera, ¿ustedes van a hacer alguna propuesta en términos de dónde deberían hacerse los cambios o dónde debería recortarse? Porque si se quiere mantener no un aumento muy grande del gasto, van a tener que sacar de alguna plata los 700 millones de acá, el aumento de los empleados públicos. Pero ¿de quién es la responsabilidad de quién hace el presupuesto? Nosotros vamos a hacer sugerencias, obviamente.
Pero es que la responsabilidad es del gobierno y eso es, tienen que asumirlo. Si yo creo que este gobierno no ha tenido un buen desempeño económico, si uno mira la forma de crecer, porque esto influye en toda la economía. Si, a mí me gustaría crecer mucho más de lo que estamos creciendo, pero para eso hay que tener un buen presupuesto, hay que tener una buena actitud, hay que tener buenas políticas públicas. Eso es lo que vamos a pedir y espero que lo logremos. Si no ha tenido, y ya cerramos con esto porque no nos alcanza más el tiempo, si no ha tenido un buen desempeño el gobierno, ¿por qué las que miden el riesgo valoran tanto la gestión económica del gobierno? ¿Por qué incluso el gobierno puede recibir y pedir plata prestada? Primero le prestan y dos, a un valor bastante más bueno. Porque tenemos buen historial. Es como con ustedes tenemos un buen DICOM para estos efectos. Digamos. Se fijan, en general Chile ha sido un país serio y eso es lo que queremos cuidar con el presupuesto. A mí me tocó otros presupuestos de gobiernos que no pensaban como yo, pero que hacían presupuestos que eran eficientes e incluso permitía ahorrar en los momentos para momentos malos. Entonces hay mucho que hacer y el presupuesto es una señal para el próximo gobierno que es muy importante y que de ahí tenemos que crecer, porque si en este país no crecemos, no hay empleo y si no hay empleo, no hay